Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Para mí es un verdadero gusto estar esta mañana platicando con ustedes acerca de los distintos organismos o autoridades electorales que tienen a su cargo las distintas áreas de la organización de las elecciones. Me da mucho gusto saludarlos. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral la invitación que se sirvió formularme y pues también, por supuesto, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y también desde aquí un afectuoso saludo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Pues espero que ya se encuentren listos, con café en mano, ya totalmente despiertos. Me da mucho gusto saludar a Andrés, Eliseo, muy buenos días. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mauricio, muy buenos días. Y Adriana, también, ¿cómo estás? Poco a poco saludaremos personalmente a quienes gentilmente se van conectando con su cámara. Igualmente, Oscar. Muy buenos días. Hola, Javier. Bueno, pues hablar de los distintas actividades que lleva a cabo las autoridades electorales, primero nos tiene que ubicar un poco en el contexto de lo que implica la democracia representativa. Y bueno, pues esto tiene una razón fundamental, dado que la relevancia que esto implica, pues no solamente está vinculada con la manera como ejercemos el sufragio, ¿no? Como elegimos a nuestros representantes, sino está vinculada con un concepto muchísimo más amplio. Cuando México decide, o el gobierno mexicano decide aceptar la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto aceptar también la jurisdicción y competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Corte Interamericana, pues acepta en su artículo 23 proteger un estilo de gobierno para México. Y ese estilo de gobierno o el tipo de gobierno tiene que ver con la democracia representativa, que implica varios elementos o varios factores, tal como, bueno, pues efectivamente la manera como ejercemos este derecho al sufragio, cómo elegimos a nuestras autoridades. Ese es el primer punto. Sabemos que existen, digamos, elecciones directas o elecciones indirectas. En México tenemos este sistema de elección directa, pero a través de un sistema mixto de elecciones, donde digamos, los triunfos electorales se obtienen a partir de la mayoría de votos, pero al mismo tiempo, los votos que entregamos, por ejemplo, para los diputados o senadores, tienen un impacto en la representación proporcional. Esto es, en otro esquema de integración de la Cámara correspondiente a partir, digamos, de la fuerza electoral que representó cada partido político en las elecciones anteriores. Así que, bueno, pues de acuerdo a esa fuerza electoral le corresponderá un número determinado de escaños o de curules para acceder justamente a la Cámara. No solamente son los triunfos de mayoría, sino también los de representación proporcional. Y bueno, pues este sistema de votación directa, por ejemplo, hay algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, para la elección presidencial, los electores eligen a un gran elector, es decir, a un representante que llevará los votos de esa ciudadanía en las elecciones ya de presidente. Bueno, pues estos son mecanismos indirectos. El que tiene México es un mecanismo directo. Pero además de eso, ¿qué requiere o qué elementos se necesitan para que podamos considerar que existe una democracia representativa? Bueno, pues además de que la manera como ejercemos el voto, que este voto en realidad tenga la posibilidad de renovar el poder público. Y la renovación del poder público implica no solamente el que haya un cambio, por ejemplo, de autoridades, sino que realmente pueda representar una visión diferente de las autoridades o de la plataforma de gobierno, de los programas de acción, de las autoridades. Esto implica que podamos cambiar incluso hasta el propio régimen que tenemos de gobierno a través de un principio también establecido en la propia Constitución, que nos señala que es un derecho fundamental de los mexicanos, es un derecho inalienable
poder establecer el tipo de régimen político que tendríamos los mexicanos. Esto es, imaginemos que tenemos el poder de transformar nuestra historia a través del voto, el poder de transformar realidades y de transformar regímenes que no van acorde con la visión de la sociedad mexicana. Entonces, esta gran fortaleza que tiene el voto se ve reflejada en uno de sus principios centrales, digo, más allá de la libertad, de la universalidad. ¿Se acuerdan de este principio esta idea con la que nació el Estado moderno mexicano de sufragio efectivo y no reelección? Bueno, dejamos a un lado la no reelección, ya vemos que poco a poco se va abriendo más estos cauces de la no reelección, tenemos algunas figuras que todavía están prohibidas, pero poco a poco vamos abriendo este aspecto. Pero lo que me quiero referir es a este sufragio efectivo. ¿Qué implicaba justamente para esa sociedad mexicana, de ese estado naciente, de un estado convulso, de un estado muy complejo que todavía no tenían instituciones de salud, de educación, financieras, de comunicación? Bueno, pues era la verdad es que me parece que armar un estado de cero, pues es un tema bastante complejo. No solamente se trataba de administrar un estado, sino de construir el estado. Y ese estado creció, o digamos nació a partir de algunos principios como el del sufragio efectivo, o de un prerequisito para la creación del Estado mexicano, como fue la laicidad del Estado, ¿no? La separación entre Iglesia y Estado, y algunos otros que por supuesto fueron dando pie al nacimiento de este Estado mexicano. Bueno, pues hablar de la eficacia del sufragio justamente tiene que ver con este poder inalienable del ciudadano para transformar su vida, su realidad y hasta su régimen político, siempre a través de los cauces institucionales. Esto sigue siendo parte de la democracia representativa. ¿Qué más tenemos para considerar ahí? Bueno, pues tenemos que requiere tener esta democracia representativa una autoridad profesional, autónoma e independiente. Autónoma, bueno, pues para que, digamos, a través de sus organismos técnicos pueda llevar a cabo todos estos procesos de alta especialidad que se requieren para organizar un proceso electoral. Y que además sea independiente, pues justamente ¿a quién? Pues a los distintos poderes que pueden, ya sea políticos o fácticos, que pudieran ejercer una presión indebida sobre las elecciones. De otra manera, no tendríamos democracia representativa. Por ejemplo, podríamos ver qué tanta eficacia pudo haber tenido el voto en una época donde solamente había un candidato a la presidencia de la República. Pues prácticamente ninguna, ¿verdad? Esto nos lleva también a entender que la democracia representativa implica tener instituciones políticas fuertes, como cuáles, pues como la del sistema de partidos, donde el desarrollo de los mismos se dé a través de procesos de verdadera institucionalidad y Estado de Derecho. Y esto nos llevaría a entender que debe haber partidos de oposición serios, creíbles, ¿no? Con verdaderas posibilidades o con condiciones que realmente le den posibilidades de generar una alternancia en el poder. Bueno, estos elementos son los que constituyen más o menos un primer acercamiento a la democracia representativa. La ausencia de uno o de varios, pues nos llevará a entender que vivimos otra cosa y no una democracia representativa. ¿Cuáles son estas, digamos, diferencias entre vivir hacia la democracia o en la democracia o a otro tipo de régimen político? Bueno, pues tiene que ver con estos elementos que dan fortaleza. Decía yo, ¿qué tal aquella ocasión donde en México solamente se presentó un candidato a la presidencia de la República? Bueno, pues no había eficacia, no había partidos políticos de oposición, no había absolutamente nada. ¿O qué tal otras épocas donde todavía la autoridad electoral dependía del gobierno, ¿no? Su representante, su funcionario principal, pues era el propio secretario de gobierno. Y desde ahí se decía o se decidía si, por ejemplo, la sociedad debería de tener un listado nominal con fotografía. Bueno, pues en esas épocas no era necesario, como para qué teníamos que identificar a los electores, ¿no? Si podíamos tener solamente nombres, pues me parece que con eso era suficiente. Y fue un verdadero
pleito de la sociedad y de los partidos de oposición, lograr que se incluyera la fotografía en los estados nominales. ¿O qué tal que desde ahí se manipulara, por ejemplo, con las condiciones de equidad en la competencia? Pues evidentemente, como si nosotros quisiéramos ahorita subir a un candidato independiente a competir contra un candidato de un partido político, pues es prácticamente imposible que por lo menos en las condiciones de competencia pudiera hacer algo. Tan solo, fíjense bien, y todavía no me voy a referir a un criterio de sala superior, tan solo porque el sistema de financiamiento político en México señala nuestra Constitución que debe de predominar más el financiamiento público que el privado. Pero resulta que a los candidatos independientes les dan aproximadamente una tercera parte de lo que le corresponde al candidato del partido político o al partido político en concreto, ¿no? Para ese tipo de elecciones. ¿Y por qué lo hacen así? Bueno, porque entra en un esquema como de partido político nuevo, ¿no? Más o menos en esa como bolsa económica, y entre todos esos candidatos, pues se reparten ese dinero. Así que bueno, pues mientras el financiamiento público para ese candidato está aquí en este nivel, el financiamiento público para el candidato independiente pues está como por abajo. Entonces no tienen ni estos accesos, ni tienen esta estructura, ni tienen las verdaderas condiciones de competencia. No digo que no pueda ganar, ¿no? Pero que por lo menos en condiciones de competencia no se muestra de manera real y efectiva. Por eso es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un asunto determinó que este esquema de financiamiento para los candidatos independientes no les aplicaba. ¿Esto qué significaba? Que bueno, pues que necesitaban obtener más financiamiento privado, por lo menos para poder alcanzar hasta el tope de gastos de campaña previsto. Así que bueno, la Sala Superior determinó que en tratándose de las candidaturas independientes, sí puede obtener más recursos privados que los de carácter público. Bueno, pues entonces veamos cómo en ciertas, si en esta actualidad solamente fue a través de una resolución de un tribunal en un caso concreto donde se pudo esclarecer esta temática, bueno, pues veamos entonces cuando las leyes y la organización de las elecciones, así como todos los acuerdos y lineamientos, pues están alineados justamente a un interés político como es el de el partido que en su momento fue el partido hegemónico, ¿no? En este sistema de partidos. Bueno, pues prácticamente no había partidos de oposición. Bueno, qué decir, ni siquiera había partidos políticos, ¿no? Como tal. ¿Esto qué implicó? Bueno, pues que el propio Estado determinara quiénes sí y quiénes no tenían acceso a ser un partido político. Y muchas veces se consideraron que en realidad estos nuevos partidos lo que representaban eran como un desfogue, digamos así, de llamarlo de esta manera, un desfogue de las presiones que la sociedad estaba señalando, presentándole al gobierno, porque no encontraba los resultados que necesitaba en las acciones de estas autoridades o de gobierno. Luego entonces, esta creación de partidos políticos, pues se les conoció como los partidos satélite. ¿A quién? Pues al Estado hegemónico. Y entonces, bueno, pues finalmente el propio Estado y el partido determinaban quiénes eran los candidatos de uno y de otro. Incluso, así con los partidos, digamos, más grandes de oposición, no hace mucho, comentaba yo, que en estas épocas recientes, me tocó escuchar cómo de un gobernador de un estado decía o se jactaba que él había negociado con los partidos de oposición quienes iban a ser sus candidatos, es decir, él le había palomeado a los partidos de oposición quienes iban a ser los candidatos y en qué lugares tenían permiso para ganar, ¿no? Es decir, bueno, dejar libre ahí la competencia real. El gobernador de una entidad de reciente época, ¿no? Bueno, ¿de qué serviría eso frente, digamos, de qué serviría la eficacia del sufragio frente a esto? Pues en realidad no tenemos esta posibilidad de que realmente nuestro voto pueda transformar nuestra vida, incluso hasta nuestro régimen, ¿no? Si todo el sistema
opera de tal manera para que ese sufragio pueda ser vendido por 300 pesos o 500 pesos, o pueda ser condicionado a una entrega de una pipa de agua que lleva retenida 5 semanas y que, bueno, pues la posibilidad de votar por esa opción política o no votar por otra, pues eso implicaría, ¿no? Darle este programa social o ¿no? El acceso al agua potable o la posibilidad o promesa de un trabajo permanente, ¿no? O bien, pues algo así como el Día de Reyes Magos, todos acuden a las elecciones a ver qué les dejaron abajo del árbol de la Navidad, ¿no? Y lo que caiga es bueno. Con lo cual, pues estas frases que nos gustan mucho señalar a los académicos de el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pues no es cierto. El pueblo ya no tiene ningún poder. El poder del pueblo lo tienen los operadores electorales, ¿no? Los operadores en tierra de los candidatos, que son aquellos que doblegan la voluntad de los ciudadanos por 300 pesos, por 500 pesos. Y yo diría, métale otro billetito de 500 y hasta haces que se arrodille ante ti, ¿no? Bueno, pues imagínense cómo estamos quebrando la voluntad del electorado. De eso se trata la democracia representativa. Por ejemplo, la Corte Interamericana no hace mucho resolvió una opinión consultiva que formuló el Estado de Colombia. Y acuérdense ustedes que las resoluciones de la Corte Interamericana son como jurisprudencia de la Corte Mexicana, son vinculantes. Entonces, no solamente cuando México sea juzgado por alguna conducta violatoria de derechos humanos, sino cuando cualquier país que forme parte de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, puede, digamos, lo que se resuelva, los criterios que se emitan, pueden ser o son vinculantes, son obligatorios para todas las autoridades en México. Y de la misma manera, las opiniones que emita la Corte Interamericana bajo este instrumento que se llama opinión consultiva, como realiza una interpretación directa de la propia Convención Americana, pues ellos también, estos criterios son obligatorios para todas las autoridades en México, no solamente para las autoridades jurisdiccionales o judiciales, sino también para las electorales o de cualquier índole que sea autoridad. ¿Y qué le preguntó Colombia? Colombia le preguntó que si era más o menos en estos términos, que si era factible regular en sus leyes la reelección indefinida en el cargo de presidente de la República, ¿no? O bien, si era contraria a este principio de la democracia representativa previsto en la Convención Americana. Y bueno, pues la Corte hace un estudio muy interesante de un poco de la historia latinoamericana y entonces nos recuerda algunas cosas, ¿no? Creo que son fuertes para empezar tan temprano esta mañana, pero nos lo recuerda de la siguiente manera. Nos dice, a ver, lo que están preguntando es en serio. ¿No? Yo me los quiero imaginar así, de verdad, o sea, dejen que desayune primero, ¿no? O sea, este tipo de comentarios son muy fuertes. ¿Por qué? Pues a ver, reelección indefinida, o sea, los años que pueda mantenerse en el poder el presidente. Ok, vamos a pensar que se puede hacer eso. Estamos hablando de qué tipo de sistema parlamentario. No, es un sistema presidencialista. ¿Ok? Y entonces me estás preguntando que la principal figura de ese sistema, ¿la pretenderías reelegir indefinidamente? Vamos a pensar que sea posible, ¿no? Y estamos hablando de Europa o de algún otro país, ¿no? No, de América Latina. Dice, a ver, no. Y la Corte Interamericana nos recuerda nuestra historia. ¿Qué ha pasado con estos presidentes que han permanecido más del periodo constitucional que les fue señalado? O sea, en cualquier país de Latinoamérica. ¿Por qué? No lo sé qué tengamos los latinoamericanos, que tenemos una afición especial por el líder,
por el Tlatoani, por el Salvador, por la persona, por el hombre o mujer carismático que nos va a salvar o nos va a conducir y va a abrir las aguas y por ahí vamos a atravesar todo. No sé qué tenemos los latinoamericanos. El asunto es que una figura presidencial, solamente por el tiempo que dura su encargo, ejerce un poder absoluto, enorme. Y tenemos que recordar que el poder es líquido, ¿no? El poder se mueve, no es como una roca que se mantiene ahí en una cajita, no, es líquido. Y donde encuentra un espacio o ausencia de poder, ahí se clava el poder. Por ejemplo, pensemos este frágil equilibrio que existe entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si el poder legislativo deja un pequeño espacio, ahí se mete pues lo que tenga más poder, que en este caso es la figura presidencial. Y lo mismo va a pasar con los jueces. Si dejan un espacio, ahí se va a meter el poder ejecutivo. Esto es algo normal porque el poder es así. Y veamos, por ejemplo, la percepción que ustedes tienen de los legislativos de sus estados o del legislativo federal. No hablo de una mayoría o de una oposición determinada, no, sino realmente cuál es el papel que tiene el poder legislativo frente a sus gobernadores o frente al presidente de la República, históricamente. Pensamos que solamente van a levantar la mano y nadie le mueve una coma a la iniciativa presidencial porque, cuidado, o tenemos un poder legislativo que simplemente diga, a ver, perdón, señor presidente, es el poder, la institución, aquí no vengan a meterse, ¿no? O una Suprema Corte, un poder judicial local o federal que le diga, a ver, no, señor gobernador, aquí las cosas así no funcionan. Piensen ustedes qué percepción tienen ustedes mismos de sus diputados, de sus jueces. No hace mucho, pues estábamos debatiendo en México el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Bueno, la Corte también estaba debatiendo, la Corte Interamericana, al mismo tiempo que en México, debatiendo ese tema respecto de México. ¿Por qué? Porque el caso que se le llevó a la Comisión Americana y que esta demanda a México ante la Corte, tenía que ver con el caso de un señor mexicano que llevaba 17 años, escúchenme bien, 17 años en prisión preventiva oficiosa. No habían determinado su situación jurídica, no se había determinado si estaba sujeto a proceso penal o no, ni bajo qué delitos. 17 años con la interposición de casi 100 recursos judiciales, del orden de lo local y de lo federal. ¿Qué podemos pensar de esa justicia penal en México? Bueno, pues lo que podemos pensar es que abandonó su poder y alguien más se metió a ese poder, ya sea el ejecutivo o, por ejemplo, el poder fáctico, que puede ser el crimen organizado. Recuerden que el poder es líquido, el poder se mueve y donde encuentra espacio, ahí se queda, ahí se asienta y es muy difícil que puedan establecerse nuevamente diques de control, ¿no? De esa fluidez que tiene el propio poder. Bueno, pues decíamos sobre este tema de la pregunta que le formularon a la Corte Interamericana sobre si era viable que se estableciera en la ley la reelección indefinida del cargo de presidente, ¿no? Incluso me recuerda, si ustedes ubican cómo está construidos sus poderes legislativos o el legislativo federal, pues es como tipo estadio, ¿no? O sea, como con graditas y así hacia arriba, y en la parte central, pues está el orador, la mesa y el orador, ¿no? Es decir, todos tienen que ver al orador. Y si, por ejemplo, nada más recordamos cómo está, se han visto en televisión seguramente o en redes sociales, cómo está construido los parlamentos en Europa, sus legislativos, están de cara a cara, de frente a frente. Es decir, hasta en el simbolismo se manda el mensaje que
hablan entre ellos, que son pares, ¿no? Y discuten entre ellos. En cambio aquí, ¿no? Todos atendemos a una sola persona. Y entonces la Corte, decía yo, nos recuerda que la historia latinoamericana, pues que en esta materia es muy triste. Y dice, imaginen ustedes que un presidente que dura 6 años o 4 años en su encargo, bueno, imaginen todo el poder que asume en ese periodo constitucional. Imagínenselo ahora en 12, 18, 24, 30, 40 años. ¿Cuál es el poder que arrebataría de lo otro que queda del poder? Pues seguramente, primero que nada, arrebataría el legislativo, el judicial, ¿no? Para que todos estén en línea con sus postulados. Después, pues con los partidos de oposición. Después, con la prensa crítica. Después, con los ciudadanos, con los derechos humanos de los ciudadanos. Y de pronto alguien que quiere protestar porque el sistema estaba fallando, porque ya el kilo de cebolla está en 60, 70 pesos, o que el limón ya no baja de precio, o que la carne, que la canasta, digamos que tu dinero que utilizabas para comprar tu despensa el fin de semana, hoy tiene, digamos, perdió valor casi en un 25%. Bueno, pues a lo mejor alguien protesta en redes sociales y de pronto, pues desaparece en la noche, ¿no? Y ya no lo volvemos a ver. ¿O por qué no controlar el Internet? ¿O por qué no establecer solamente una red social en la que puedas comentar las cosas? Una red de este país, como la tienen en Asia, ¿no? Donde se controla el Internet, las redes sociales, lo que se comenta o no comenta uno. Y poco a poco iremos viendo cómo vamos pasando de una democracia muy enferma, pasamos a un autoritarismo. Y de ahí al totalitarismo, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues que se impone como ideología la visión del gobernante, ¿no? Y esto, ¿dónde se impone? Pues en las leyes. Así que todo aquel que sea contrario a esa ideología está violando la ley y por lo tanto el Estado tiene posibilidad y el derecho de castigarlo. Entonces hablamos de cómo de una democracia enferma pasamos al autoritarismo y después queda un pequeño paso al totalitarismo. ¿Cuál es el mecanismo que nos recuerda la Corte Interamericana para que la sociedad, digamos, retome el control ya en esta transición, en esta metamorfosis de gobiernos? Nos recuerda que es la guerra civil, los movimientos sociales disruptivos. ¿Esto qué significa? Pues la deposición del gobernante a través de las muestras del poder de la gente. Claro, esto es siempre y cuando pues el ejército termine aceptando el movimiento civil, porque para que eso suceda, pues va a correr mucha sangre, van a pasar asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, intimidación, van a pasar muchas cosas, pero la sociedad terminará imponiéndose. ¿En cuántos años? No lo sabemos. La pregunta que tenemos que hacer, ¿es necesario transitar hacia ese punto? ¿O probablemente que veamos que nuestros próximos candidatos sean exmilitares o militares? Veamos entonces la relevancia que tiene hablar de la democracia representativa. Y si uno de los elementos centrales de esa democracia es tener un órgano autónomo e independiente, pues me parece que todos tenemos que contribuir justamente a dotarle de esa fortaleza. Hace más de 25 años, cuando se creó el IFE, el Instituto Federal Electoral, ¿recuerdan ustedes qué es lo que había ahí? Hola Adriana, muy buenos días. ¿Te acuerdas qué existía antes del IFE? Me puede decir la nada jurídica, estoy de acuerdo, pero algo debió haber existido ahí. Bueno, era como una comisión electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación.
Es, Digamos que el titular o el que coordinaba esta comisión era una persona, bueno, era el secretario de Gobernación y un equipo o un cuerpo pues designado exactamente por esta institución, ¿no? O sea, por la Secretaría de Gobernación, directamente del presidente. claro. Fíjense que les voy a contar una anécdota bien interesante. En ese entonces, el secretario de Gobernación era el actual secretario de Energía, ¿no? Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación. Él era el presidente de la Comisión Federal Electoral y después de algunos años llegó a ser gobernador en Puebla, gobernador de mi estado. Yo recién había terminado la carrera y había empezado a trabajar en el año de 1994 como director jurídico de la Junta Local del IFE en Puebla. Apenitas estaba, creo que todavía ni me titulaba, yo estaba ya haciendo mis pininos ahí electorales. Y me acuerdo que hubo elecciones en ese año y elecciones de presidente municipal. Ajá. Y entonces, no miento, eran las elecciones federales, perdón. Elecciones federales y recuerdo que en aquella época se instalaban ¿se acuerdan de las casillas especiales? Estas que son, que se instalan para ciudadanos que andan en tránsito, ¿no? Que se andan moviendo de un lugar a otro. Bueno, me acuerdo que creo que en esa época se había autorizado de 150 boletas a 300 boletas electorales que se daban en estas casillas especiales. Y entonces, bueno, en esa elección hubo una gran protesta a nivel nacional porque pues se habían acabado, ¿no? Así las boletas en las casillas especiales. Y recuerdo que en ese entonces mi jefe me habla a su oficina y me dice, oye, ¿qué crees? Acaba de hablar el 01, ¿no? Siempre, no sé por qué le ponen el 01, ¿no? Y yo, ¿y qué pasó con el 01? Pues que dice que saquemos más boletas. Y yo, ¿cómo? Pues, ¿cómo que saquemos más boletas? Sí, que se impriman más boletas, ¿no? O sea, que para que la gente no esté protestando, que saquemos más boletas. A ver, pues no es como que prende la impresora, ¿no? Y saca boletas. Dos, había un acuerdo del Consejo General del IFE que establecía que solamente podían repartirse 300 boletas. Tres, ¿qué logística podrías implementar, suponiendo que tuvieras boletas, ¿no? ¿Qué logística podrías implementar para llevar más boletas a las personas? Y además no solamente se trataba de Puebla, imagínense el escándalo que hubiera sucedido de que en Puebla sí dieron más boletas, ¿no? En Puebla dieron hasta 1,000 boletas por casilla especial. Bueno, después de muchos años, digo, eso pasó y ya fue como algo chusco y que le dijo, oiga, eso no se puede hacer, ¿no? Pero después de muchos años, ya cuando se cayó el cabello y salieron las barbas blancas, pues me puse a reflexionar en estas historias, ¿no? Pues a qué estábamos acostumbrados antes, ¿no? Que el propio, digamos, titular de la Comisión Federal Electoral, ¿no? Preguntara eso sobre unas elecciones, sobre las boletas. Saquen más boletas, pues eso se podía hacer antes. No lo sé. Pero pues es una muestra de que a lo mejor sí, ¿no? Yo podría suponer que a lo mejor en esas épocas sí se podían hacer muchas cosas. Bueno, pues lo cierto, gracias Adri, muy gentil. Lo cierto es que ¿para qué hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces mejor nos quedamos con un organismo autónomo financieramente, en la parte técnica también. ¿Por qué? Pues porque los procesos electorales cada vez son mucho más complejos en una sociedad cada vez más compleja también. Y además, bueno, existen nuevos retos. Antes las elecciones eran como que a cada ratito y cada año, ¿no? En cada mes, pues cada estado tenía su propio. Y ahora todo se trata de meter en la misma fecha. Antes había casillas federales y casillas locales. Ahora ya son concurrentes, ¿no? Elecciones concurrentes con la federación y por lo tanto se piensa en una casilla única, donde los funcionarios de la casilla pueden atender tanto lo local como lo federal.
Y bueno, pues cada vez esto se va haciendo mucho más complejo. Hay cosas que ya, les decía yo ayer a las personas que se inscribieron en otro curso de nulidades, les decía que hay que ver el sistema de nulidades con ojos, digamos, buenos ojos, de lo que era el formalismo jurídico, ¿no? De ese formalismo tradicional, de la enseñanza del derecho. Y pues hoy hay que tener una nueva visión sobre el sistema de nulidades, cómo debe operar. Esto es, que muchas cosas se quedaron ya en el pasado y que seguramente van a eliminarse cuando se abra ya la urna electrónica o el voto electrónico. Entonces, pues evidentemente eso ya no va a servir, esas causas de nulidad, de votación en casilla ya no servirán. Pero hoy nuestras reflexiones tendrían que estar hacia el futuro, no de ver cómo recordamos el pasado, sino que este es el punto cero para nosotros y cómo van a presentarse las irregularidades o los fraudes a partir de este punto. Cómo las futuras generaciones, imagínense aquellos chavos que van a votar por primera vez en el 2024, ¿a qué se van a enfrentar? Y sobre todo, ¿cómo vamos a marcar tendencia nosotros hacia ese punto? Bueno, pues me gustaría, no sé si tengan, ahora que estamos hablando del poder, si me permiten, vamos a tratar de escuchar un audio. Déjenme ver si puedo compartirlos. Un segundito. Si son tan gentiles, vamos a dedicar un par de minutitos a escuchar este audio y todo lo que puede representar el poder, si son tan gentiles. Smeagol promised, said the first thought. Yes, yes, my precious, came the answer. We promised to save our precious, not to let him have it. Never. But it's going to him, yes. Nearer every step. What's the Hobbit going to do with it? We wonders, yes. We wonders. I don't know. I can't help it. Master's got it. Smeagol promised to help the Master. Yes. Yes, to help the Master of the precious. But if we was Master, then we could help ourselves. Yes, and still keep promises.
But Smeagol said it would be very, very good. Nice Hobbit. He took cruel rope off Smeagol's leg. He speaks nicely to me. Very, very good, eh, my precious? Let's be good. Good as fish. Sweet one. But to ourselves. Not hurt the nice Hobbit, of course. No. No. But the precious holds the promise. Bueno, pues este audio nos recuerda seguramente a todos un personaje emblemático de El Señor de los Anillos, ¿no? Y así como platicamos, por ejemplo, como podemos pensar que el virus de la COVID-19 afecta a cada cuerpo dependiendo de las circunstancias y el contexto de cada uno de nosotros o de quien ataca el virus, es por eso que se han detectado más de 200 síntomas relacionados con el long COVID o el COVID persistente, ¿no? Desde la pérdida del cabello, la pérdida de olfato, del gusto, taquicardias, pérdida digamos, la afectación a este sistema que no podemos nosotros regular, ¿no? Sino, por ejemplo, la presión del cuerpo, latidos del corazón, temas de mareos, temas ya directamente de riñones, en fin, ¿no? Más de 200 síntomas que ha generado este virus del COVID, que ataca de manera diferente a cada cuerpo, es decir, que cada cuerpo reacciona de manera diferente, ¿no? Y para muchos, por ejemplo, les ha reducido la capacidad intelectual, por ejemplo, se les redujo casi un 15% la masa encefálica, afectando, por ejemplo, a funciones básicas como el lenguaje, palabras que antes uno utilizaba, pues ahora le cuestan trabajo, ¿no? Poder ligarlas. Esta especie de neblina mental o brain fog, que no sabes ni cómo regresar a tu casa, dónde dejaste el carro o dónde dejaste las llaves y de pronto dices, pues aquí las tengo en la mano, ¿no? Cosas de ese estilo y principalmente la memoria. Dentro de muchos, muchos síntomas, lo que quiero decirles es que el poder es como este virus, ataca dependiendo de cada cuerpo, de cada mente, de cada persona. Así, en el Maestro Hobbit, bueno, pues ya vean, recuerdan la historia, y en este personaje, pues también cómo representa una lucha interna entre lo que siente tener el poder, acariciar el poder, y qué implicaría tener el poder. Y decía, bueno, podemos ayudarnos entre nosotros, seríamos los grandes maestros, o sea, esto va a ser como por fin algo para un beneficio para nosotros. Pero por otro lado viene su reflexión, ¿no? Y su acongoja y su flagelación, decir, pero yo no le puedo hacer nada malo a él, o sea, no lo puedo matar, no lo puedo destruir. No, bueno, a él no, pero a los otros sí, ¿no? Es decir, esta es una lucha interna de la mente sobre el tema del poder. ¿Y a qué puede llevarnos a algunas personas dependiendo de cómo reaccionan frente al poder? Tener que matar a una candidata, asesinar a un candidato presidencial, pues si es necesario, sí, porque es mi tesoro, no es de ellos, es mi tesoro. ¿A qué más puedo llegar por tener el poder? ¿A obtener dinero del huachicol? ¿A tener alianzas con el crimen organizado? Sí, claro, es el poder. Es el tesoro. Ya cuando lleguemos ahí vamos a arreglar las cosas para nosotros. ¿Cuál sociedad? La sociedad no me importa. ¿A qué punto puede llegar una persona que malentienda o que no pueda controlar el poder? Porque además ya vimos que el poder es líquido y en su propia mente o en su propia alma o en su propio cuerpo se va a instalar donde haya estos vacíos o estas deficiencias o esta poca fortaleza. Pues lo puede transformar.
Si un servidor público, por ejemplo, un funcionario de un tribunal o de un OPLE, por ejemplo, se quisiera llevar, ahora que entraron los chavos al cole, se quisiera llevar libretas y plumas y lápices para, pues, porque necesitan lana y piden un chorro de cosas en la escuela, está cometiendo una falta, una irregularidad que puede costarle, pues no solamente un extrañamiento, una amonestación, hasta a lo mejor hasta lo corre, ¿no? ¿Por qué? Pues por llevarse un par de libretas. Bueno, cuando el Estado tiene esta capacidad de ver las necesidades de las personas, entendería que hay oportunidad de ayudarlos de alguna manera, de corregir ese rumbo donde las personas, por una debilidad, digamos, ética o por circunstancias externas que dañan esa ética personal, puede cometer una irregularidad. Bueno, pues lo que tiene que hacer es establecer estos diques para que la gente sepa que te están viendo y que cuidado y haces ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo estableces pues un apoyo justamente para tener acceso, ya sea mucho más económico, con convenios, con papelerías, con empresas, ¿no? O a lo mejor darles una gratificación, una lana extra para esa época del año donde sabes que los papás están tronados con el tema de los uniformes o tal, ¿no? Y entonces hay esta correspondencia, ¿no? Entre autoridad y el servidor público. Es decir, bueno, yo no, o sea, el propio sistema me ayuda a corregir mis propias deficiencias. Mis déficits de ética me los está corrigiendo porque ya sé que si lo voy a hacer, pues a lo mejor me dijeron que me van a correr, entonces mejor no lo hacemos. Pero tengo esa otra necesidad y ¿qué hago? Pues le quito la cartera al compañero, le abro la bolsa a la compañera que lo dejó por ahí. Pues no. ¿Por qué? Porque ya hay esta correlación de entendimiento y entonces mi patrón o mi jefe o el Estado, la autoridad, la dependencia de colaboro, está pendiente de la sociedad y sus necesidades y estableció un bonito ahí, una lana extra justamente para el tema de las listas de útiles. Mientras que alguien que se quiere dedicar al poder, ¿no? Lo que entiende es que hay un aliciente si violas la ley. O sea, ya te dijeron que no puedes hacerlo y aún así te llevan las libretas. Pues, ¿qué beneficio tienes? Pues ese beneficio es muy poco frente al riesgo de lo que te puede pasar. En cambio, para alguien que busca el poder como un operador electoral, un candidato, un partido, un dirigente, entiende que violar la ley, simular el cumplimiento de la ley, le va a dar esta palmadita de tener posibilidades de tener una mayor base electoral. Oye, vamos a traer dinero del sindicato de Pemex. Ah, muy bien, y no lo vamos a reportar, ¿no? Porque tengo mi tesoro, me estoy acercando al tesoro. Oye, ¿por qué no abrimos un fideicomiso que venga lana? Fíjate esta ingeniería financiera, que venga lana de empresas de Dinamarca, que lleguen a Estados Unidos, después bajan una tarjeta de crédito en México, de ahí se paga el jamón y un templete del candidato. Y vamos a establecer un fideicomiso que se llama Amigos de Fox, o unas tarjetas del Verde, o simplemente ya de estas, no me acuerdo si alguien me lo comentaba, me decía, pero este símil era muy simpático, maletas repletas de dinero que se mueven solitas en el aeropuerto. En todos los aeropuertos de la República van cruzando las maletas repletas de dinero y nadie las empujó, nadie las registró, ¿no? Ninguna autoridad las vio, pero ahí andan las maletitas caminando, rodando por todos los aeropuertos. Lo decían en este libro Dinero bajo la mesa, que el año de las elecciones, el Banco de México amplía hasta 4 o 5 veces más el flujo de efectivo en comparación con el año previo a las elecciones y el año posterior a las elecciones. Como para qué queremos tanto efectivo el día, digamos, ese año que hay elecciones. Pues porque todo el mundo le entra en el sistema, ¿no? Ya saben, entre nosotros podemos hacernos, ¿no? Podemos perjudicarnos, pero jamás nos haremos daño. O sea, la sociedad no va a hacerle daño al sistema de partidos políticos. Y entonces esto implica
que, pues, si violo la ley, si simulo el cumplimiento de la norma, si traigo dinero que no es el correcto, pues no importa. ¿Por qué? Porque voy a ampliar mi base electoral. Y al ampliarla, probablemente me dé el triunfo. Y si obtengo el triunfo, tengo el tesoro más preciado, ¿no? Lo que pueda significar el poder para esa persona, ¿no? Entonces, vean el aliciente que tiene una persona que está buscando el poder, mientras otra persona que sabe que si comete una irregularidad, pues va a perder hasta el trabajo. Adelante, Andrés, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor Rubén. Pues sí, aquí sumando a lo que hace mención, me parece la importancia de la rotación constante de los servidores públicos que detentan el poder, ¿no? Esto que menciona usted me parece bastante interesante en cuestión de que pues se vuelve un vicio el tener y detentar el poder. Y por ejemplo, ahorita en este diplomado que respecto de los organismos públicos locales electorales, sabemos que en los tribunales, en las juntas, en las salas regionales, los presidentes se van rotando cada cierto tiempo, lo que no pasa en los organismos públicos locales. El presidente dura 7 años, ¿no? Y no en las salas regionales y o en la sala superior que tienen una determinada duración, lo cual me parece más correcto. Pues nada más era esta cuestión, doctor Rubén Becerra, pues que sí, concuerdo que debería o debemos intentar que los servidores públicos pues tengan esta rotación para no caer en esos vicios que los llevan a querer más y más, es mi comentario. No, tienes mucha razón, Andrés, muchas gracias. La verdad, pones, como dicen, el polvito de estos taquis fuego, ¿no? En la herida, ya ni siquiera de limón, de taqui fuego. ¿Por qué? Porque así como criticamos, por ejemplo, candidatos y partidos políticos, tú pones muy bien el dedo en la llaga. ¿Y qué pasa con los consejeros electorales? Quien aspira a ser consejero electoral, ¿en un ánimo de qué? ¿De contribuir a la democracia? ¿O porque sabemos que hay business también ahí? ¿No? Porque sabemos que el PREP, el sistema de resultados preliminares, pues tiene un 20% de retorno, porque además ya se saben todos los soples que hay ciertas empresas que son favoritas, que te regresan 20% con una facturera, ¿no? Y entonces, oye, y si de ahí le brincamos a la papelería, y si de ahí le pedimos un moche a los trabajadores, oye, ¿quieres ser? Pues, ¿no? Un 10% de tu sueldito tiene que caer por acá. O, por ejemplo, pues nombramientos de vía, pues esta violación digamos, de lo que se vendría a ser el nepotismo, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si tú contratas a mi hijo y yo contrato a tu hijo? Y entonces así nos vamos ayudando entre todos, ¿no? Porque podemos beneficiarnos, podemos ser los maestros, ¿no? Como decía justamente en el diálogo del COVID, ¿por qué no beneficiarnos a nosotros? Si otros siempre se han beneficiado antes, ¿por qué nosotros ahora no? Y entonces empiezan a ver, ¿y qué hacemos con los recursos? Oye, pues mándale flores ahí a las novias, ¿no? Y ¿cómo que a las novias? Señor, está casado. Pues no importa, mándale flores, ¿no? ¿Podemos justificar flores? Pues mándale las flores. Y ahí está el tesorero, la del administrativo. Pues porque al señor se le ocurrió el tema de las flores. O porque, oiga, fíjese que lo visita un candidato, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasó mi candidato? Pues ya sabe que si quiere que yo le pare aquí como un buen portero, ¿no? Los penales y las quejas, pues, ¿qué carro trae usted? ¿En qué se anda moviendo? No, pues que mire que trae un Audi. Ah, pues se vería bien en mi cochera, fíjese. Ah, sí, qué buena punta. No, sí. ¿De verdad? Sí. Pues aquí están las llaves. Y aquí está el terrenito, pero nada más póngaselo a nombre de mi papá, porque si no al rato van a decir que yo, pues ya sabe que yo soy muy ético, no, pues a mi hermano, a mi hijo. ¿Por qué no, por ejemplo, establecemos un mecanismo de vigilancia de cuál es el patrimonio con el que ingresan a los OPLES consejeros y cómo terminan, ¿no? O sus principales familiares, por ejemplo. ¿Por qué no tenemos mayores contralorías? Tú decías, Andrés, muy bien, ¿por qué esta visión de rotación de presidentes? Me parece muy buena idea. Fíjate que en el Poder Judicial de la Federación tenemos una visitaduría, de la cual, bueno, yo fui visitador general varios años,
y llevamos una inspección de las actividades que realizaban todas las salas regionales del país y de los tribunales locales, ¿quién los revisa? ¿No? Yo he propuesto varias veces que se cree una visitaduría general para los tribunales electorales. Bueno, que además, quién sabe si van a terminar después de esta reforma electoral, quién sabe cómo les vaya a ir, igual que a los soples. Pero lo cierto es que pudimos haber avanzado de otra manera, ¿no? Pudimos fortalecer la democracia a partir de otro tipo de mecanismos. Veámoslo, Jorge, Mauricio, no sé si supieron ahorita de la semana pasada que hubo una reforma electoral respecto, bueno, supongo que es reforma, respecto de el monto máximo que se le puede cobrar a un partido político por cuestión de multas. A ver, damos paso a Juan Ignacio y luego continúo con el ejemplo. Adelante, Juan Ignacio, buenos días. Buenos días. Sí, la reforma pasada, bueno, la semana pasada nos muestra dos cosas. Que los partidos políticos, bueno, nos muestra una cosa, que los partidos políticos para sus propios beneficios sí pueden alcanzar consensos. O sea, ahí ya no salieron los partidos de la coalición de oposición a decir, es un intento de control del órgano electoral. No, ahí nadie dijo nada. Para tus demás compañeras y compañeros, por si alguno no tiene en el radar la reforma, ¿nos podrías decir de qué fue? Bueno, sí, esa reforma trata de que cuando a los partidos políticos se les multa y se autoriza, bueno, así ocurría, se autorizaba descontar de las prerrogativas hasta un monto del 50% de las administraciones mensuales. Correcto. Y ahora quedó en 25%, el monto máximo de eso es el 25%. Incluso en la prensa se publicó con el encabezado de que se aprueban multas en abonos chiquitos, ¿no? Precisamente. Así es, correcto. Gracias, Juan Ignacio. Sí, pues fíjate que el punto que quería yo comentarles es lo siguiente. Yo he platicado en distintos foros, seguramente ya me habrán escuchado en otra ocasión, que para mí hay tres líneas importantes sobre las cuales podemos reconstruir estos diques del poder en tratándose de los temas electorales. La primera tiene que ver con el concepto de integridad electoral, y para eso recordar las elecciones presidenciales en Bolivia, que los observadores electorales de la OEA justamente determinaron que las irregularidades o las conductas extrañas que se presentaron en esa elección, si bien no necesariamente actualizaban supuestos de nulidad de elección, ¿no? O sea, tuvieron una visión mucho más profunda, que tanto afectaba a la democracia a largo plazo, ¿no? Por supuesto que esas elecciones en lo inmediato, pero qué tanto dañaba a su democracia. Y consideraron que no se respetaron condiciones mínimas democráticas, ¿no? Y bueno, pues Evo Morales, que había ganado en esas elecciones, terminó refugiado en México, para que veamos, por ejemplo, esa fortaleza que tiene la figura, que deberíamos de dejar el sistema de nulidades y cambiar, ¿no? Porque dije, a ver, las nulidades se construyeron hace 20 años, con una visión del derecho totalmente distinta a la que hoy debemos de tener. Y tenemos que buscar desde este punto cero cuáles son los nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar, los grandes desafíos, las nuevas visiones, ¿no? Más modernas, más frescas. Pues me parece que tenemos que dejar el tema de nulidades y empezar a abordar el tema de integridad electoral. Ese por un lado. El segundo, también lo he comentado, creo que hasta el cansancio, tiene que ver con los estándares probatorios, ¿no? Siempre tiene que haber estándares diferenciados entre cada una de las causas de nulidad, o, por ejemplo, en el caso Tlaquepaque, la nulidad de elección de Tlaquepaque. Recordarán ustedes que por un margen muy corto de votos entre primero y segundo lugar, en estas elecciones municipales, se probó, se acreditó en el expediente que un ministro de culto religioso mandó unos mensajes en el Twitter, ¿no? Algo así, o en una red social, no recuerdo exactamente cuál fue. Bueno, ahí fíjense que la ley nos establece de 3 tipos de estándares para acreditar la nulidad, con esta visión formalista del derecho de hace 20 años, ¿no? Primero que nada, entender que la nulidad es una sanción.
Segundo, que esa sanción es la pena máxima en esta materia electoral. Yo creo que hay otras máximas, pero bueno, que es la máxima sanción. Por lo tanto, el estándar probatorio que se utiliza es de que tienes que tener, como dicen, el sartén por el mango, los pelos de la burra en la mano, todos los elementos necesarios para decir, sí, claro, aquí están las pruebas del fraude, ¿no? Pero no solamente eso, sino que esta irregularidad esté establecida en la ley como una condicionante de nulidad. Y no solo eso, que esa irregularidad condicionante de nulidad afecte valores y principios democráticos. ¿Y de qué manera? Pues de manera grave. Bueno, ya tengo acreditado todo eso. ¿Y ahora qué más me hace falta para poder anularla? Ah, otro estándar más. Y este estándar implica que esas irregularidades se puedan convertir en votos irregulares o en una afectación que dé como resultado una, digamos, un cambio en el mundo real, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, perdón por el ejemplo burdo que voy a poner, pero como si habláramos de la violación a una dama, pues no solamente habría que demostrar que la conducta irregular, ¿no? Sino que qué tanto le afectó, qué tanto la violó, si fue poquito o muchito. Y además, que esto pues realmente haya sido algo grave para ella, pero además todavía que tuviera un impacto en el mundo real, pues que quedara embarazada, ¿no? O sea, para que entonces sí ya procediéramos a la nulidad de una elección. Entonces me parece que esta visión que teníamos del derecho ya debe de cambiar. Nuestro sistema de nulidades, por supuesto que ya está, forma parte del museo de las nulidades electorales y que la mayoría de ellas cambiará radicalmente cuando se apruebe ya la urna electrónica o el voto electrónico, ¿no? Y entonces estaríamos pensando en otras maneras de ver cómo evitamos los fraudes cibernéticos. Deberíamos de estar trabajando con disciplinas auxiliares justamente para ver, pues primero entender un poco de qué va esto, ¿no? Para también los jueces y para los abogados y para los nuevos académicos, investigadores, y seguramente tendremos que capacitarnos en temas de altas tecnologías, del hardware, software, los respaldos, el espejo, el hackeo y mil de cosas más, porque hacia ese punto nos vamos a dirigir. Al mismo tiempo que los ingenieros en sistemas, los técnicos en sistemas, los programadores, y bueno, pues tendrán que tener también a estos despachos y consultorías, ¿no? Pues para poder pedir información, a ver, como lo hizo la OEA, llevó especialistas en informática para ver si no había un rompimiento de la cadena de custodia de la información que salía de una casilla a una, digamos, a un centro de acopio de las actas, donde ahí se escaneaban o se fotografiaban, se subía la información que llegaba a otra central que validaba si estos datos coincidían con las actas o podían quitar actas, ¿no? Porque eran ilegibles. Decían, no, bueno, pues aquí el capturista le puso 200 y en realidad no se ve si es 200 o 20, ¿no? Está mejor. Y esa otra segunda parte, digamos, otra parte del sistema, podía bajar las actas y volver a subir información. Bueno, pues esta transmisión de información que llegaba hasta las pantallas con el programa de resultados preliminares, pues resulta que tenía que tener también otro respaldo por si se iba la luz, por si lo hackeaban, ¿no? Pues otros módulos, no sé cómo se llaman, de respaldo. Y resulta que en uno de ellos, en este de respaldo, había como una especie de rompimiento de cadena y salía otro equipo distinto donde no había los mismos candados de seguridad con las credenciales para qué personas estaban autorizadas para operar ese tercer como respaldo y qué candados tenían, es decir, qué credenciales te daba, ¿no? ¿Qué llaves tenías para abrir? Bueno, pues podía bajar actas, sí. Podía subir actas, sí. Podía cambiar los resultados, sí. ¿Y quién operaba? ¿Quién sabe? Oye, pero la empresa, no, pues nunca supimos.
porque todos los demás tramos estaban bien identificados, tramos de responsabilidad, personas, a qué horas entraban, salían, ¿no? Tenían a otra más que iba haciendo como un checklist, de que iban un doble check, ¿no? Que iban funcionando las cosas, y así, Pero en ese segundo respaldo de información, se abría, digamos, una pequeña puerta, ¿no? Para que alguien pudiera operar desde ahí, en la secrecía, y a quién le rendía cuentas, y en función de quién opera, quién sabe. ¿Qué pudo hacer con las actas? Quién sabe. No había pruebas específicas, decir, mira, sí, aquí vimos, pero de que entró al sistema varias veces, sí, lo hizo durante toda la jornada, durante toda la noche, digamos así. Que pudo haber bajado y subido actas, puede ser, y luego encontraron actas falsas. Para que vean que estos peritajes técnicos en informática, pues van a ser de mayor uso justamente ahora para los tribunales y para los abogados electorales. Bueno, pues digamos, esta otra parte, ya vimos, la primera tiene que ver con la integridad electoral, la segunda con el estándar probatorio. Y el tercero, que es, ya de aquí voy a tomar la opinión de Juan Ignacio respecto de esta reforma, lo que yo les quería comentar es el compliance electoral. Así como el compliance penal implica que las organizaciones o las personas morales o las empresas realmente están conscientes de que si son éticas, pues las cosas les van a beneficiar en su imagen, en su organización, ¿no? En su credibilidad. Y para esto establecen procedimientos internos donde puedan encontrar las conductas erróneas o irregulares y las reconduzcan, como esta parte que les digo de las personas que se llevan las libretas. Bueno, pues este compliance me indicaría que tengo que hacer como una auditoría interna, ver dónde hay estos defectos de conductas, donde la gente puede pues sentirse más flaca, más tentada, porque además es un tema de naturaleza humana. Y entonces corrijo el procedimiento, pero además beneficio y logro encapsular a los malos empleados. Así como a alguien se le ocurrió en Volkswagen no cambiar una pieza que supuestamente iba a beneficiar o no perjudicar tanto el medio ambiente, bueno, pues fue un verdadero escándalo a nivel internacional. Eso sin el compliance hubiera llevado a mucha gente a la cárcel. Con el compliance electoral, bueno, penal, se establece que puede disminuir la sanción hasta un 75% si demuestras que digamos que tienes procedimientos, que tienes un órgano externo de auditoría alejado totalmente a la dirigencia o a la administración o a los dueños y que revisan constantemente estos procedimientos, ajustan, sancionan, ¿no? Informan, motivan a la gente para que no cometan estas irregularidades. Si se demuestra que tu compliance es efectivo, se te podrá disminuir hasta el 75% de las sanciones, incluso las penales, o librarte de lo penal. Entonces yo te quería comentar ahí, Juan Ignacio, imagínate que hubiera venido acompañada esa reforma con el compliance electoral. Esto es, que todos aquellos partidos políticos que realmente tengan como bandera la ética, la honestidad, la institucionalidad, donde se establezcan procedimientos internos que verdaderamente encapsulen a los malos dirigentes, desde el presidente del partido hasta un operador, ¿no? Que anda comprando votos en la calle. Y que además de que los encapsules, realmente tengas procedimientos internos de sensibilización de que no puedes andar así por la vida. O sea, vean cuál es el nivel de percepción que tiene la sociedad respecto de los partidos políticos y sus candidatos. O sea, de corruptos no los bajas. Y esos son los que van a ser autoridades. Bueno, ¿qué percepción vamos a tener? Pues de corruptos, ¿no? De ineficientes, de que los candidatos llegaron por un acuerdo de la cúpula del partido político,
¿no? Que no representan a nada ni a nadie en términos de la sociedad, solamente pues un pequeño grupo, los intereses. Bueno, entonces te decía Juan Ignacio, compañeras y compañeros, imaginen que hubiera venido acompañada esta reforma, ¿no? Como consecuencia de un compliance electoral. Bueno, pues qué bueno que les bajen hasta el 25%, pero primero que demuestren que están comprometidos con la ética, que están comprometidos con la rectitud, con la institucionalidad. Y si lo demuestras, pues hasta un 25%, está bien. La narrativa sería diferente, el mensaje sería diferente. Sin embargo, como dice Juan Ignacio, bueno, pues ahora resulta que en paguitos, ¿no? ¿Y quién paga además? Pues ustedes, Adriana, Mauricio, Jorge, Javier, ¿no? Pues pagamos de nuestros impuestos esas multas. ¿Y qué implica otra vez lo que yo digo? Pues es un aliciente ¿a qué? Pues que ahora voy a violar más la ley. ¿Cómo que la vas a violar más? Pues sí, si nada más me van a sancionar hasta un 25%. ¿Y qué tal si nueva reforma? Pues digo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y que se queden perdonadas todas las deudas de antes y las futuras también. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera va a haber un organismo que me va a sancionar. Porque no hay nadie que me vaya a decir cómo debo de hacer, ¿no? Cómo debo de cumplir la norma. Bueno, pues aquí es muy interesante el tema. Justamente el día de ayer leí que se solicitó una opinión a la Comisión de Venecia, que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, solicitó a la Comisión de Venecia, que es como el Consejo Europeo para la Democracia, sobre las iniciativas de reforma electoral, ¿no? Para saber realmente cuál es este impacto real que tendría en la democracia representativa. Y retomando ese tema, ¿por qué lo comento y por qué es relevante? Porque imaginen ustedes ahora que John Biden y Putin están hablando de la guerra nuclear. Bueno, imagínense que desafortunadamente desaparezca la raza humana, así completamente. Si algún ente después con cierta inteligencia quisiera saber quiénes habitaron este lugar, este planeta, o por lo menos esta sección del planeta, esta región del planeta, que es Latinoamérica, y por alguna razón extraña quedara constancia de la Convención Americana, pues ahí, en ese receptáculo, ahí tenemos la esencia de lo que es ser un ser humano en esta región. Ahí están nuestros valores, nuestros principios, no como éramos físicamente, pero de lo que pensábamos, de lo que estaba construida el alma, de lo que estábamos hechos, pues ahí está, en el tema de las libertades, en el tema de todo aquello que representa los derechos humanos de las personas de esta región, pues ahí está, en ese receptáculo. Entonces, pues a lo mejor a partir de ahí podrían reconstruir a un ser humano, ¿no? Seguramente con 3 ojos o con otra forma rara, pero digamos, esa sería la esencia del ser humano, el ADN del ser humano de Latinoamérica. Si está entonces la democracia representativa como un elemento esencial del ser humano de esta época, de esta región, pues significa que también es un derecho humano. Y al ser un derecho humano, implica que todas las autoridades deben de juzgar con un estándar probatorio flexible, porque se trata de un derecho humano. ¿Y de dónde sacamos esto? De una jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Y nos obliga a nosotros? Sí, nos obliga a todas las autoridades. Cuando se trata del análisis de la violación de un derecho humano, el estándar probatorio que tienes que utilizar es un estándar probatorio flexible. ¿Y el estándar probatorio alto que exigían para las nulidades? Bueno, hay que cambiar la visión, ¿no? Ya no venimos de ese formalismo jurídico, sino ahora tenemos que generar una nueva visión de las cosas hacia la integridad electoral. ¿Qué estándar probatorio voy a utilizar? Un estándar probatorio flexible, porque voy a mandar el mensaje, así como se mandó el mensaje en el caso de la elección de Tlaquepaque, que en mi opinión se utiliza un estándar probatorio flexible, justificado, ¿por qué? Porque uno de los fíjense bien,
prerequisitos de la Constitución o de la formación de México, del Estado mexicano, fue separar a la Iglesia del Estado. A partir de ahí empieza a surgir el moderno Estado mexicano. Bueno, ¿qué mensaje da el Tribunal Electoral cuando anula esta elección? No vamos a regresar a la época donde el clero dominaba la política. No vamos a regresar a la época donde alguna religión podía decidir las cuestiones de la vida social, ¿no? De la vida civil. Y esto es un aviso para todos los ministros de culto religioso que ni se les ocurra meterse a este campo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el rebase en los topes de gastos de campaña o con la violación al principio de equidad en la contienda o al principio de neutralidad de que las autoridades no pueden intervenir en las elecciones? Porque entonces pensamos que hay violación chiquita o violación poquita o violación muchita, ¿no? No, se viola o no se viola al principio, punto. Y si se viola al principio, bueno, ¿cómo demuestro con un estándar probatorio flexible? ¿Por qué? Pues porque así me lo ordena la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la democracia representativa. ¿Por qué? Porque forma parte de un derecho humano. ¿Por qué? Porque está en la Convención Americana y México la firmó. Entonces veamos cómo tenemos que cambiar nuestra visión hacia otro conjunto de elementos, ¿no? Mucho más de fondo, mucho más importantes para tratar de resolver todos este tipo de conflictos que dañan la democracia, ¿no? No solamente una elección, sino que dañan de fondo la democracia. Este módulo, pues bueno, como bien saben ustedes, tiene que ver con las distintas autoridades que conforman el juego de las elecciones, que seguramente ya platicaron los antecedentes. Creo que ayer tuvieron también otra clase, ¿no? ¿Sí es correcto? ¿No? Esta es su primer clase. ¿Sí? Sobre autoridades. Bueno, pues esto implicaba que, digamos, en los puntos que tenemos que agotar el día de hoy, pues implicaba platicar de los antecedentes, ¿no? De qué tipo de organismos electorales teníamos antes digamos, de la federalización, antes del surgimiento del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, justamente ya platicamos que existía esta Comisión Federal Electoral y por la parte judicial, pues existía un Tribunal Federal Electoral y antes de él un Tribunal de lo Contencioso Electoral y antes prácticamente nada, ¿no? Sí, algunos destellos, pero al final de cuentas estas dos figuras de Tribunal de lo Contencioso Electoral y Tribunal Federal Electoral, en realidad sus resoluciones no eran definitivas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que era como una especie de dictamen en el que se emitía, pero que a final de cuentas, quien resolvía los conflictos era la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, erigida en colegio electoral. Esto es, quienes integraban por primera vez, quienes integraban el Congreso derivado de esas elecciones conflictivas, esos eran los que resolvían. O si no, justo lo que escalían. ¿En qué época hablamos de esto? Pues hablamos de la época de un partido hegemónico que formaba parte de un sistema. Y no quiero decir que estuviera mal. Me parece que fue una consecuencia natural de cómo se fue construyendo el Estado mexicano. Se fueron uniendo, digamos, los grupos y las personas en torno a ciertas ideologías, a ciertos movimientos sociales, y esto generó legitimidad. El saber que eres del movimiento revolucionario, ¿no? Seas que seas sindicato de electricistas, de petrolero, de maestros, o seas de la política o de la universidad autónoma, por ejemplo, pues en torno a estas ideologías se fueron uniendo. Y la legitimación que le dio a los líderes, pues es porque representaban este movimiento, aunque no entregaran resultados, ¿no? Buenos resultados para la gente, mientras las personas creyeran que formaban parte del movimiento, pues lo seguían acompañando. De esta manera, así nació el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y es lo lógico. Yo recuerdo haber platicado con don Luis Santos de la Garza, que ya debe estar sobre los 100 años,
todavía con vida, es el panista más antiguo que existe con vida en México, y me decía, mira Rubén, el PAN nació para no ser gobierno. La ideología del PAN era para ser oposición siempre. ¿Por qué? Pues porque nos dedicábamos a la empresa, a la universidad, a la academia, ¿no? No queríamos ni necesitábamos ser gobierno, éramos la voz crítica del gobierno. ¿Y eso estaba mal? No, ¿por qué? Pues porque así surgió. Así nacieron esos movimientos, con esas ideologías, ¿no? Es decir, bueno, que haya una clase, digamos, profesional que se dedique a la política. Nosotros, como clase empresarial, pues nos dedicaremos a otra cosa y seremos los críticos del gobierno para que las cosas vayan mejorando y funcionando desde la óptica empresarial. Y bueno, pues por otro lado surgieron las visiones socialistas o de izquierda, donde no solamente tuvieran que ser acaparar la riqueza en pocas manos, ¿no? Sino que hubiera una mayor justicia distributiva de los recursos y cosas que pues para poco a poco parecieron correctas. Así que eso fue lo que tuvimos. Y eso fue bueno, porque eso dio paso justamente al nacimiento del Estado moderno mexicano con el sistema de partidos políticos. El problema es que después la complejidad de la vida hizo que la sociedad nos alejáramos de los procesos de tomas de decisión. Y esto pues lo vemos incluso en nuestro fraccionamiento, en nuestro edificio. Cada vez que convocan a una junta, pues hijo, yo no voy. Oye, que vamos a nombrar al nuevo presidente de la comunidad. No, hombre, yo ni participo. Ya ven que yo nunca estoy, siempre estoy trabajando, ¿no? No. Aquí se requiere gente que esté comprometida al 100%, ¿no? Oye, pero ya llevas 20 años viviendo aquí, nunca es... No, pero pues ya saben, yo pago mi cuota extraordinaria si fuera necesario, ¿no? Pero me alejo por la complejidad misma de mi vida, seguramente, me alejo de la toma de decisiones. Así como en la Grecia antigua, las polis, ¿no? Donde los ciudadanos, bueno, los que se sabían que eran ciudadanos, aunque no eran inclusivos porque no tomaban en cuenta ni a las mujeres ni a los esclavos, pero realmente se llevaba esta discusión intensa, esta argumentación y debate sobre los temas públicos. Claro, eran pequeñas comunidades. Cuando estas comunidades crecieron, pues como que ya no era muy sencillo que todos llegaran a platicar el tema, ¿no? A debatir el tema. Así que empezaron a escoger a representantes de ciertos pequeños grupos comunitarios. Y cuando me refiero al comunitarismo, me refiero a la identificación de algo, de elementos que nos hace sentirnos parte de un grupo. Pues, por ejemplo, hoy puede ser, sentirse parte de un grupo será los que abrieron su cámara, ¿no? Los que no quieren abrir su cámara, pues pertenecen a otro grupo, los que traen cafecito, los que traen corbata, los que todavía están escuchando la clase en pijama, ¿no? Echando un chilaquil ahí con huevito, bien a gusto. Bueno, pues cada quien tiene su propia identidad y su propio grupo y se protege. Bueno, esa complejidad de la vida hizo que nos alejáramos de la sociedad. Digo, que nos alejáramos como sociedad de los asuntos de la vida pública, de debatirlos y resolverlos. Y encargamos, pues, a algunos, ¿no? Que fueran a hacer esta chamba por nosotros porque estábamos muy ocupados. El problema es que hoy nuestra democracia está enferma. ¿Por qué? Porque estos pilares que la sostienen, pues ya no están tan fuertes, ya no están tan jóvenes, ya no están, digamos, no están vigorosos, no se han alimentado ni nutrido bien, y están enmohecidos, están entumidos, y cualquier movimiento extraño podrían hacer que, como este juego de dominó, ¿no? Fichas de dominó, pues con la primera que caiga, se van cayendo todas las demás fichas. Por eso es muy importante entender el por qué, cómo fue que teníamos estos organismos electorales, cómo fueron naciendo a partir de las propias decisiones, pues de los que estaban en el juego, ¿no? Que eran los propios diputados a través de los colegios electorales, y ahí se decidía el asunto. Yo recuerdo que en las elecciones de 95, en Huejotzingo, Puebla, la elección municipal, en principio la había ganado aparentemente el PAN, pero en el tribunal se resolvió que la ganara el PRI. Y me parece que estaba correcta la decisión. Últimamente no la he vuelto a analizar, pero hace años la revisé y me parecía que era correcta. Bueno, en ese momento del año 94-95,
se dio la gran mesa de la reforma del Estado en México, convocada por el presidente de la República, que en ese momento era Ernesto Zedillo Ponce de León, y habían convocado a todos los grandes liderazgos de la oposición, porque había que reconstruir al Estado. Bueno, pues resulta que por Huejotzingo, el PAN se levantó de la mesa de negociación, ¿no? Así se decía en el periódico. Se levantó de la mesa de la negociación y con eso se rompieron todos los acuerdos que podrían haber existido para la reforma del Estado. Hasta que, bueno, pues hasta que se tomó la decisión por algunas autoridades de que el candidato del PRI no iba a ser el presidente municipal, sino que iba a haber, digamos, un órgano transitorio entre PAN y PRI, ¿no? Que medianamente pudieran llevar el municipio 3 años. Y ya, bueno, ¿cuál era la razón de ser? De utilizar el chantaje político, ¿no? De un municipio, pues qué tan importante era Huejotzingo como para levantarse de la mesa de la negociación nacional, de la reestructuración del Estado mexicano. Bueno, pues porque la oposición tenía muy claro un programa de trabajo, un programa de acción que se llamaba Puebla-Panamá. Y este programa o estas políticas o estas acciones, este plan que tenían, pues implicaba ganar las principales capitales desde Panamá hasta Puebla. ¿Por qué? Pues porque el norte ya más o menos lo tenían ganado, pero aquí se establecía que desde Panamá hasta Puebla iban a tener un corredor industrial y comercial. Y Puebla, pues era Huejotzingo. ¿Y por qué Huejotzingo? Porque de ahí se instaló el aeropuerto del estado de Puebla. Entonces, bueno, pues esto ya hacía lógica, ¿no? Conforme a otros tipos de intereses empresariales, comerciales, para poder utilizar un pequeñísimo municipio como un chantaje para levantarse la mesa de negociaciones. Resuelto ese tema a través de una concertación, es decir, ninguna resolución de un juez, ni jurídica. Con esta decisión política terminaron resolviéndose como muchos conflictos se han resuelto en el país a través de concertaciones políticas. ¿Esto era bueno? Pues no lo sé, era lo que teníamos y así funcionábamos. Definitivamente costó trabajo para que hubiera esta alternancia en el poder, sí. ¿Y esto ha sido bueno? No lo sé, pero me parece que es importante que lo tengamos. Consecuencia de ello es que la creación del IFE en el año de 94, 95, 96, su consolidación hasta el 2014, cuando ya vemos su transformación plena y total de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, bueno, empezamos a ver otro avance hacia otra ruta, otro camino. ¿Y esta cuál es? Pues que poco a poco se va haciendo cargo de todas las actividades que están relacionadas con los procesos electorales. Y no solamente se trataba de tener una autoridad federal, sino una autoridad nacional, esto es, que pueda llevar a cabo todos los procesos locales y federales. El cambio de denominación de las leyes, de ley general por ley nacional o de ley federal a ley nacional o con esta naturaleza, pues justamente lo que tiende es a esta visión que estábamos platicando ahora, ¿no? Que es la desaparición de los soples y de los tribunales electorales locales. ¿Para qué? Bueno, para que solamente exista una figura nacional que se encargue de llevar a cabo todos estos procesos. Y a partir de las últimas reformas, el Instituto Nacional Electoral entró en esta especie de coordinación extraña con las autoridades electorales locales. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, la capacitación electoral, pues, de todos los funcionarios de las casillas le corresponde al INE. Pero, por ejemplo, la capacitación o educación cívica, pues le corresponde a cada uno de los institutos electorales. Estas capacitaciones se realizan a través de unas figuras que les denominan el CAE o CAES. Y estos CAES son, digamos, contratados bajo el perfil que determina el INE, pero con los recursos que tiene el OPLE.
Y el INE todavía tiene 3 tipos de atribuciones que vienen a plasmar esta idea de órgano nacional. Son facultades de atracción, de delegación, perdón. Adelante, Adriana, gracias por salvarme. Bueno, nada más para hacer una pequeña precisión. Sí. Es que efectivamente la educación cívica se les deja a los OPLE o es en coordinación con ellos, pero no es la figura del CAE quien da esta capacitación cívica. Efectivamente hay CAE, digamos CAE local y CAE federal. El CAE federal, bueno, efectivamente va a ser buscar a los ciudadanos, sensibilizarlos, decirles, ok, usted fue seleccionado e invitarlos, ¿no? Va a cumplir con un número, digamos, bueno, coloquialmente se les dice no solamente los funcionarios de la mesa, sino un colchón. ¿Por qué? Pues porque sabemos que muchas personas en un primer momento dicen sí estoy interesado y después pues terminan declinando, ¿no? O simplemente terminan ausentándose, ni siquiera dan una explicación. Bueno, los CAE federales pues hacen este trabajo. ¿Y qué función hace el CAE local? El CAE local únicamente entra en un periodo muy corto, que es, como todos sabemos, nuestras elecciones, ya las federales se homologaron con las estatales, se llevan el primer domingo de junio del año de la elección, y los CAE locales entran aproximadamente en mayo. Los CAE locales lo que van a hacer es entregar la documentación y el material electoral del organismo público local, ¿no? Y la educación cívica la hace propiamente, pues, esta figura como de dirección que haya en cada uno de los institutos locales, y hacen actividades para que conozcan el trabajo que hace tanto el INE como el OPLE. Pero obviamente el INE pues les marca, digamos, una línea de lo que tienen que compartir con la ciudadanía. Entonces, precisamente el CAE no es quien da esta capacitación, y que por un lado me parece bueno, porque realmente el CAE local está contratado en un periodo muy corto en el que, pues digo, no demerito las capacidades que pudieran tener, ¿no? Pero no creo que sea un tiempo en el que puedan tener una óptima capacitación y que ellos a su vez pues puedan compartir las actividades que cada una de estas autoridades electorales administrativas realizan, ¿no? Entonces nada más quería hacer ese comentario. Gracias. Gracias, Adriana. Adelante, Andrés. Y aquí, bueno, para sumar al comentario de la compañera Adriana, pues sí, justamente lo que menciona este capacitador asistente electoral local, pues no tiene las funciones de capacitador, porque no capacita, él llega únicamente a la parte de asistencia. Entonces, el nombre correcto debería ser, pues, asistente electoral. Recordemos que por eso se llaman capacitadores asistentes electorales, porque durante una primera fase capacitan y durante la segunda fase, pues, asisten lo que es la elección. Y esta figura, entiendo, el INE pues la está introduciendo, y como lo mencionaba el doctor Rubén, pues van bajo el pago del mismo OPLE. Pues la intención es que en algún punto el mismo OPLE cuente con sus capacitadores asistentes electorales, no necesitando los del INE. Es lo que yo se marca en cívica, para que en un futuro pues ya los OPLEs tengan o absorban ese tipo de actividades, ¿no? Que sabemos que pues ahorita pues es una actividad que tiene, con lo que estaba mencionando, las 3 actividades que tiene el INE, que es la de asunción, delegación y atracción, ¿no? Que era lo que estaba comentando el doctor Rubén Becerra. Pues nada más era para sumar al comentario de la compañera Adriana. No, gracias, Andrés. Igualmente, Adriana. Sí, la verdad es que lo que es importante ver es cómo analizar la ruta que llevamos y hacia dónde va el destino. Entonces decíamos que hay digamos, el Instituto Nacional Electoral se quedó con atribuciones esenciales, llamémosle así, de la organización del proceso electoral, como la capacitación. Bueno, independientemente de cómo lleva a cabo sus procesos de capacitación, que podríamos a lo mejor pensar
Yo siempre he sido de la idea de que debe de existir una base profesional de funcionarios de casilla, ya lo he comentado en otros foros. No necesariamente tienes que estar nombrando nuevos a cada rato, ¿no? Sino que pueden existir mecanismos de control y de certeza y de profesionalismo ya con gente capacitada durante un buen tiempo para llevar a cabo todos estos, la recepción del sufragio, ¿no? Pero decíamos que cómo interviene con las figuras de los soples. Incluso en el tema, decíamos, de los famosos CAEs, pues hasta en la contratación sale directamente con los recursos propios de los soples, ¿no? ¿Esto qué me lleva a pensar? Bueno, pues a ver, tenemos otras grandes actividades o puntos neurálgicos de un proceso electoral, como la geografía electoral, la distritación. Bueno, sabemos que la unidad más pequeña, hablando en términos electorales y territoriales, pues es la sección electoral. A partir de la sección electoral viene una suma, digamos, un cálculo de muchos factores para poder determinar cuántas secciones electorales debe de tener un distrito, ¿no? Y sobre todo, de acuerdo a las delimitaciones de esa cartografía, de ese distrito, pues cómo se van a ir moviendo los límites, ¿no? Hay veces que un municipio tiene 4 distritos, hay veces que, bueno, la última distritación electoral, algunos le quitaron unos, otros le pusieron otros movieron unos límites. Había a veces ocasiones en que se creaban nuevos desarrollos urbanos, pero que quedaban fuera, digamos, como de los límites y pertenecían a otro distrito que tenía la cabecera muy lejos. En fin, muchas circunstancias de esto. Hoy, por ejemplo, que tenemos una iniciativa de reforma que nos habla sobre la reducción de los diputados del Congreso de la Unión, que nos dice que en lugar de 500 diputados, de 300 de mayoría, que corresponden a los 300 distritos electorales y 200 de representación proporcional, que solamente haya 300. Pero no nos está hablando que haya 300 de mayoría relativa. Nos habla de 300 electos a través de listas de representación proporcional, tal vez más tirada a la representación proporcional pura, pero esto nos va a llevar a ¿qué? De la mano a nuevamente llevar a cabo una redistritación profunda del país. ¿Y esto quién lo puede hacer? ¿Los soples? Pues en principio podría ser que sí, pero lo cierto es que tampoco tiene que haber una coincidencia entre la distritación local con la federal, porque hay otros elementos y otros factores que impactan justamente en su propio desarrollo. Bueno, este elemento neurálgico lo tiene a su cargo el Instituto Nacional Electoral. La capacitación la tiene también el propio Instituto Nacional Electoral. El tema de la fiscalización. Bueno, pues le corresponde totalmente al Instituto Nacional Electoral. La distribución o digamos la ejecución de la política de comunicación de los partidos políticos con la sociedad, pues le corresponde al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Adelante, Andrés, por favor. Y nada más para sumar aquí, doctor Becerra, en esta parte de la distritación que usted menciona que es un tema neurálgico. El día de ayer el Consejo General del INE aprobó una nueva redistritación que no significa que crezcan el número de distritos, sino que se van moviendo de acuerdo al número de población que tengan los estados. Y esto pues no se había hecho, ya habían pasado bastantes años para la distritación que se planteó el día de ayer, y es un tema que pareciera menor, pero que, como lo dice el doctor, es neurálgico, porque en Estados Unidos, por ejemplo, los que manejan la distritación, pues son los mismos partidos políticos, y ahí se crea un fenómeno que ellos conocen como gerrymandering, que es la situación de acomodar los distritos a como ellos les conviene electoralmente hablando. Entonces, esto que se hace con apoyo de los partidos políticos, porque sí participan ellos en la pues, discusión de la formación de estos nuevos distritos, pero siempre generando un mayor beneficio para la población y para poder llevar a cabo, desarrollar
de buena manera los procesos electorales en cuanto a la instalación de consejos distritales, etcétera. Y también, como lo dijo el doctor, no es necesario que coincidan los distritos locales con los distritos federales. Nada más es mi comentario, doctor. Muchas gracias por el apunte. Voy a buscar el acuerdo a ver si ya salió publicado. Esos siempre son datos muy relevantes. ¿Y qué te parece, Andrés, si hablar entonces de que ya no vamos a tener 5 circunscripciones, ¿no? Es decir, que podríamos tener 6. La 6ª circunscripción podría ser extraterritorial para el extranjero. Para los mexicanos que residen en el extranjero, podríamos hablar de esta 6ª circunscripción por regiones incluso. A lo mejor la región 1 podría ser América, la región 2 Europa, y la región 3 pues lo que reste del mundo, ¿no? Donde haya mexicanos por ahí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de diputados de migrantes, el concepto de diputado migrante, sabemos que se han implementado acciones afirmativas para que estén representados estos grupos. Si mal no recuerdo, creo que hasta 10 diputados migrantes podían tener como, digamos, obligados los partidos políticos a incluirlos en sus listas y llevarlos al Congreso. El problema, insisto, es que cuando se analiza la votación de los migrantes en el extranjero, pues es de este tamañito. Lo que representan 10 diputados en el Congreso migrantes es de este otro tamaño. Entonces no hay una correspondencia real entre el voto del mexicano en el extranjero y el número de diputados que se les otorga. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tal vez es revertir la fórmula, ¿no? Lograr una mayor participación de votos de los mexicanos en el extranjero para que tal vez tengan oportunidad de escoger a sus propios diputados, pero que tengan esta representatividad real, ¿no? Que tengan años de residencia en el extranjero, que se pueda corroborar por la comunidad que efectivamente son migrantes, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no tengan nada más una casa de fin de semana en San Antonio, ¿no? O en McAllen, no sé, ¿no? Sino que realmente pertenezca a la comunidad migrante y que haya hecho trabajo por la comunidad migrante. De esta manera, me parece que sí podemos jalar, entonces, a provocar una mayor participación de los mexicanos que residen en el extranjero, por un lado. Pero por otro, fíjense, Adriana y Andrés, como ustedes saben, tenemos la prohibición de recibir recursos desde el extranjero para las campañas electorales. ¿Y esto no sería abrir ese candado? ¿No? Pues si hablamos de la 6ª circunscripción y hablamos que necesitamos una mayor participación y que hablamos de candidatos que residan en el extranjero, pues significa que van a poder ser financiados con recursos desde el extranjero. Y eso pues podría ser también un aliciente para los partidos políticos para eliminar ese candado que teníamos y ahora sí, abrir las arcas y empezar a recibir dinero pues que venga del extranjero, con lo bueno y lo malo que eso implica, ¿no? Hay quienes se asustan, por ejemplo, de decir, es que no podemos pasar a un sistema de voto electrónico porque ya ven, ahí están los hackers, ya hackearon a Sedena. Si hackearon a Sedena, van a hackear las elecciones del Instituto Electoral pónganle el nombre del estado que quieran, ¿no? O del INE, o del propio tribunal. No, los hackers están más gruesos que cualquiera de nosotros. Por eso no podemos confiar. Pues lo mismo sería como este argumento, ¿no? No, tampoco podemos confiar que los recursos que vengan del extranjero tengan una procedencia ilícita. Pues es que son los recursos que genera el narcotráfico. De ahí se van a blanquear y van a venir a México para blanquearse a través de los partidos políticos, que es lo que se ha utilizado muchos años por la delincuencia, porque lo que hacen es meter ese dinero en efectivo derivado del huachicol o del secuestro o de las drogas, ¿no? Y el partido lo saca, ¿no? Y termina blanqueándolo de otra manera o incluso pagándole a X y tal empresa. Entonces, también ese es un problema en el que debemos como sociedad, digamos, como ustedes como especialistas ya en estas materias, de tener estas visiones de hacia dónde tenemos que dirigirnos si esto fuera el punto cero.
está padre analizar lo que pasó en la historia. Bueno, pues, pues era viejito, ¿no? El sistema, mira ya cómo está, ya necesita bastón, ya chocho. No, está padre. Pero de aquí es el punto cero. ¿Cómo voy a generar estas nuevas grandes líneas de dirección y de criterios para tratar de fortalecer la democracia en los años venideros? Adelante, Adri, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta, o sea, bueno, con un grupo de amigos y compañeros ahí en la oficina, nos estábamos haciendo unas preguntas exactamente del sistema electoral, y entre esas, que nos basábamos en un cuestionario que nos compartieron, había una pregunta que decía exactamente sobre el financiamiento extranjero, ¿no? Que si era una determinante para una nulidad, ¿no? Y pues ahí encontramos diferentes opiniones, porque yo leía la Ley General de Delitos Electorales y dice que pues obviamente es un delito electoral que será sancionado, bueno, siempre y cuando se compruebe que efectivamente ese dinero proviene del extranjero para causar un impacto en la elección, que se trate aquí en el territorio mexicano, ¿no? Y que de igual manera era al revés, ¿no? Que fuera dinero de acá, que pudiera ser que a lo mejor se hiciera, no sé, una compra de votos para residentes en el extranjero. Y bueno, yo llegaba a la conclusión de que sí podía ser una causal de nulidad. Lo real es que la ley, pues las causal, no es una causal. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿por qué sí es considerado un delito, pero no es lo suficiente como para que sea una causal de nulidad si ya hay una comprobación de que es eso, un delito, ¿no? O sea, que está influyendo de manera negativa en el resultado de una elección. Claro. Pues mira, Adrián, te voy a contestar de dos formas. La primera es por esta visión antigua de cómo no solamente concebíamos, cómo enseñábamos el derecho, de esta visión formalista. Y dijimos, lo primero que tienes que hacer para anular una elección es que el supuesto irregular esté previsto como causal de, que se llama principio de reserva de ley, ¿no? Entonces, si hay 100 irregularidades más graves que las que el legislador en ese momento su capacidad pudo registrar como suficiente daño para llegar a la sanción máxima, que era la nulidad, pues evidentemente se le escaparon 1000 cosas más de la creatividad de los operadores electorales en México, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que si bien hay un cajón desastre, por llamar de esta manera, ¿no? Hay ciertas causas de nulidad que pueden ser genéricas, ¿no? Que tienen que ver con un sistema de operación para lograr la defraudación como tal. Perdón, lo cierto es que el esquema probatorio que tenemos hoy en día te exige que tengas todos los elementos para poder demostrar eso. Con ese sistema antiguo del formalismo jurídico. Cuando surgió la causal de nulidad abstracta, tú recordarás, justamente ¿qué se analizaron? Fue algo como la integridad electoral. No se analizaron estos elementos que el legislador religiosamente consideraba suficientes para la nulidad, ¿no? Sino muchas otras cosas que pasaron. ¿Con qué intención se llevó? Bueno, creo yo, se probó o se demostró esto, pues con la de desincentivar este tipo de conductas que dañaban la democracia. Pero después se enojaron tanto los partidos políticos, ¿no? Y sus representantes en el Congreso que dijeron, no, desaparezcanla. Incluso en la Constitución dijeron, y solamente puede anularse por las causas expresamente señaladas en la ley. Bueno, lo cierto es que ustedes que son los expertos, saben que muchas veces se le puede dar como que un poco la vuelta. Y entonces ahora ya no vamos a hablar de la nulidad de la elección, pero sí vamos a hablar de la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, que es justo, Adri, donde tú estás enfocando el tema, ¿no? En la integridad electoral. Si bien a lo mejor un tema en concreto no hace verano, ¿no? Como dicen, no hace toda la invalidez, pero sí tienes que demostrar a lo mejor con qué profundidad se hace. Y sobre todo que eso no es lo óptimo, porque si no, digamos,
tratemos de evitar este formalismo jurídico que todavía está arraigado como los micromachismos, ¿no? De pronto te das cuenta y dices, ay, o sea, esto no es normal, ¿no? Pero pues está como muy socializado, como es la costumbre, ¿no? Hasta en el chiste, pero no es correcto. Pues lo mismo, hay veces que ya estamos muy centrados en las nuevas visiones del derecho, ¿no? En los derechos humanos, en poner en el centro del debate al ser humano, en maximizar los derechos, pero a veces nuestros análisis todavía tienen estos arraigos del formalismo jurídico. Entonces ya no pienses en la nulidad de una elección. Cambia tu propio vocabulario y ahora ve hacia la integridad electoral. Y la integridad electoral habla de la ética, de los elementos mínimos y básicos de decencia que debe de tener una elección, ¿no? De la madurez que debe de tener, del sentido común que debe de tener un proceso de esta relevancia, ¿no? Y no decirnos, no, 2 más 2 tiene que dar 4, no puede, no, si no es 2 más 2, no puede ser 3 más 1, porque eso ya tienes que interpretar ahí la fórmula, no, tiene que ser 2 más 2, no. Cambiemos entonces nuestro vocabulario, así como lo utilizamos con el lenguaje incluyente, el lenguaje ciudadano, pues cambiemos nuestro vocabulario, vamos dejando a un lado el tema de nulidades y vámonos enfocando entonces ahora para hablar de la integridad electoral. Estimadas compañeras y compañeros, para mí ha sido un verdadero placer generar estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias por su participación, su retroalimentación y bueno, pues ya estoy seguro que vamos a volvernos a ver muy pronto. Y les dejo nuevamente mi red social en Twitter como @RubénBecerra, RB de Victoria, @RubénBecerra, RB de Victoria. Me daría mucho gusto ahí que pudieran sumarse a la comunidad y yo a la de ustedes. Pues cuídense mucho, que tengan muy buen día. Al contrario, gracias Andrés, Adri, muchas gracias, Viridiana, Javier, Sergio, gusto verte nuevamente. Blanca, qué gusto. Juan Ignacio, gracias por tus participaciones. Gracias a todos. Oscar, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, doctor Rubén. Hasta Que luego. pasó un buen día. Gracias por todos sus conocimientos y su disertación en este tema. En verdad, un agradecimiento y es un gusto volverlo a ver en una de las clases dentro de las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Muy buen día. Doctor. Gracias. Gracias, Mike.